Buen día, mi nombre es Laura Natalia Sánchez y mis compañeros son Daniel Saavedra y Valeria Salgado y nosotros les vamos a hablar sobre el mezclado de sólidos. El mezclado de sólidos es una operación unitaria que es indispensable en diversas industrias como la farmacéutica y la industria de alimentos, ya que es una operación que tiene como objetivo la distribución aleatoria de dos componentes sólidos en forma de partículas en un mezclador, que un mezclador es el equipo usado para llevar a cabo esta operación. Es indispensable conocer qué tipo de mezcla es, o sea, qué tipo de mezclas nos podemos encontrar en los procesos. Entonces, existen mezclas binarias, que son mezclas que tienen dos componentes. Obviamente existen mezclas multicomponentes que tienen más de dos, pero en este caso voy a hablar de las mezclas binarias, que se dividen en mezcla perfecta y mezcla aleatoria. La mezcla perfecta es la que tiene un alto grado de homogeneidad, como se puede ver en la imagen, y una de las características y observaciones de este tipo de mezcla es que se da en un escenario muy ideal y real, ya que si uno saca varias muestras de esta mezcla, en el caso de que sea una mezcla perfecta, va a tener las mismas proporciones en todas las muestras, lo cual no sucede en un escenario real. La mezcla aleatoria, al contrario de la mezcla perfecta, no está completamente homogénea, y esta mezcla, si uno saca, es todo lo contrario a la perfecta, si uno saca unas muestras de esta mezcla aleatoria, no van a tener las mismas proporciones, composiciones que tiene la mezcla perfecta. Otro tipo de mezcla, de otro tipo de clasificación son las mezclas segregadas, que son las mezclas que tienen la tendencia a separarse. El hecho de tener una mezcla segregada genera una disminución en la calidad de la mezcla. Los factores que pueden dar una mezcla segregada son la diferencia de tamaños de las partículas, la densidad de las partículas, las fuerzas de atracción como la cohesión, la fricción, la rugosidad que existe en las partículas, entre otros. Pero la más general, que influye mucho para que se produzcan este tipo de mezclas segregadas, es la diferencia del tamaño de partículas. Entonces, se puede presentar la segregación de cuatro formas. Entonces, se puede presentar por medio de la aglomeración, que es cuando las partículas de un componente tienen tienen una mayor fuerza de atracción, de cohesión. Entonces, eso no permite que haya una homogeneidad, que se mezclen con las otras partículas. En la imagen podemos ver como la aglomeración de esas partículas, la acumulación de las partículas en un lado del recipiente. La siguiente sería la flotación, que es cuando las partículas, la mezcla es sometida a vibraciones. Estas vibraciones lo que hacen es que permiten que las partículas más grandes suban hasta la superficie de la mezcla. En la superficie de la mezcla va a generar que se empieza a crear como una cama de partículas pequeñas y no haya como esa homogeneidad, entonces no se puede mezclar bien los dos componentes. La siguiente es la percolación. La percolación es cuando también sometidos a una vibración, que las partículas más grandes lo que hacen es hacer como si fuera un lecho. Funcionan de forma también como si fueran un tamiz, porque las partículas pequeñas se van a
filtrar por los espacios pequeños, espacios vacíos que hay entre las partículas grandes. Entonces, como se puede ver en la imagen, no va a haber una mezcla uniforme de los dos componentes involucrados. Y por último, la segregación por trayectoria es cuando al descargar la mezcla, como tenemos diferencias en el tamaño de las partículas, vamos a notar que obviamente por lógica las partículas grandes van a recorrer una distancia diferente a las partículas pequeñas. Entonces esto va a hacer que no ocurra un mezclado eficiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de mezcla. Entonces existen tres tipos: positivas, negativas y neutras. Las mezclas positivas se forman de manera espontánea, tienen una semejanza con las mezclas perfectas que mencioné anteriormente. Como se forman de manera espontánea, no requieren como un suministro de energía para que ocurran estas mezclas. Las mezclas negativas tienden a separarse rápidamente, lo cual hace que se necesite como una energía para que las partículas se dispersen de la manera adecuada y pues no se separen. Un ejemplo pues son las emulsiones. Las mezclas neutras, que tienen un comportamiento estático, o sea, son estables. No tienen una segregación rápida, pero tampoco tienen un grado de homogeneidad alto. Entonces estas mezclas tienen ese comportamiento. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de mezclado. Bueno, vamos a hablar de la convección. La convección es un mecanismo por el cual un grupo de partículas se traslada a otra región del espacio en forma de bloque. Este tipo de mecanismo de mezclado no necesita un equipo rotatorio para que pueda realizarse. El otro sería difusión. Este tipo de mecanismo de mezclado se caracteriza por el movimiento aleatorio de las partículas. Es decir, este mecanismo necesita realizarse en superficies con una pendiente, de manera que esta pendiente le permita que las partículas se trasladen y por ende se mezclen por efectos de gravedad. Y algo importante para decir de la difusión es que no necesita un suministro de energía para que se pueda llevar a cabo. Y por último, los esfuerzos de corte o cizallamiento. Se necesita, para que ocurra este mecanismo, es necesario que hayan zonas de deslizamiento para que las partículas fluyan de un lado a otro. Como se puede ver, este último mecanismo de mezclado es como una combinación, están sucediendo los dos primeros mecanismos que mencioné a la vez, porque esta requiere un movimiento aleatorio de partículas y también las partículas se están moviendo en forma de bloque porque se puede realizar en un equipo rotatorio, entonces ocurren prácticamente a la vez. Es normal que esto pase en algunos equipos de mezclado. Bueno, ahora vamos a hablar de los índices de mezclado. El índice de mezclado es una variable que nos permite conocer el grado de homogeneidad de la mezcla. Para esto es importante tener en cuenta ciertos análisis básicos estadísticos, como la desviación estándar, el valor medio. Es importante tener en cuenta que existen muchos índices de mezclado. En la diapositiva puse 2 índices, más adelante puse otros, pero en esta puse 2. Pero existen muchos porque las mezclas de sólidos no todas son iguales, no son complejas y no se pueden caracterizar de la misma manera. Entonces acá voy a hablar de un índice de mezclado de la SEI, que bueno, él dijo que
una desviación estándar desarrolló una desviación estándar para partículas idénticas, bueno, prácticamente idénticas, que solamente se diferenciaban en el color, pero que sus propiedades eran las mismas. Entonces, si la desviación estándar era máxima, significaba que la mezcla estaba segregada. Si la desviación estándar es mínima, significa que la mezcla está al azar, ¿sí? Se mezcló al azar de manera aleatoria. Y acá este sería el índice de mezclado que desarrolló. En el caso si M es igual a 0, indica que la mezcla está segregada, y si M es igual a 1 indica que el sistema se mezcló de forma aleatoria al azar. Acá puse otro índice de mezclado, y pues en la siguiente diapositiva adjunté algunos índices de mezclado que se han desarrollado para diferentes tipos de mezclas en esta diapositiva y en la siguiente también. Bueno, a mí me correspondió los factores que intervienen en el proceso de mezclado de sólidos. Uno muy importante es el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas condiciona la relación entre las fuerzas de cohesión, que dependen de la superficie de la partícula, y las fuerzas inerciales y gravitacionales, que dependen de la masa de esta misma. Se dice que a menor tamaño de partícula hay una mayor fuerza de cohesión. Se debe que al tener una gran cantidad de partículas muy pequeñas, va a haber una mayor área superficial, permitiendo la interacción entre las partículas y la cohesión entre estas mismas. Ahora pasamos, se dice que para obtener un grano de mezcla óptimo o una mezcla homogénea, como se le conoce en estos procesos, las sustancias que deseen mezclar deben mostrar grados de movilidad similares, o sea, no podemos dejar que una de estas sustancias sea más difícil de mezclar que la otra. Ya ahorita explicaré el por qué. Ahora dice, en cuanto a la movilidad de las componentes debe ser similar, ya que si esta es baja se presenta una dificultad para conseguir la mezcla homogénea. O sea, esa es la explicación del caso anterior. ¿Qué pasa? Que digamos una de las componentes es más difícil de mezclar que la otra, entonces lo más probable es que durante el proceso de mezclado, en las esquinas del mezclador o en las paredes del mezclador, se quede parte de esta componente que le es difícil moverse, y eso nos afectaría, ya que no podríamos obtener la mezcla homogénea que deseamos. Ahora pasamos a la forma y rugosidad de las partículas. La principal influencia de la forma y rugosidad de las partículas en el proceso de mezcla se refiere a la capacidad de transmitir la energía cinética recibida por el eje, o por decirlo así, el mezclador, los órganos del mezclador. Lo mismo que explicamos en el caso anterior, ya que si a una de estas partículas se le dificulta la movilidad, también va a dificultar la transmisión de ese movimiento a las demás partículas que están desde el centro del mezclador hacia las paredes. Entonces eso también nos dificultaría para obtener nuestra mezcla homogénea. Ahora vamos a hablar de la densidad de las sustancias. Si los componentes de la mezcla poseen densidad diferente, por acción de la gravedad se producirá una movilidad diferencial de la partícula que puede provocar la segregación de los componentes de la mezcla. Por palabras más, palabras menos, se podría decir que se separan. O sea, ya no tendríamos esa mezcla, sino que en una parte quedaría una componente y en otra. Bueno, vamos a hablar un poco de la segregación. Es el efecto opuesto a la mezcla, como le acabo de decir. Esto puede ocurrir después de la etapa de mezclado, por ejemplo durante el transporte, el almacenamiento o el llenado de recipientes, etc. Vamos a dar las principales causas de este efecto, que es la segregación, ya sea la diferencia de tamaño de las partículas. Esto se debe a que cuando se mueven, las partículas diminutas tratan de agruparse en un solo punto, llevando hacia arriba las partículas de menor tamaño. Pues también se puede dar por la forma de la partícula, la adhesión o la cohesión de estas. Otras también son la vibración de la maquinaria, haciendo, como en el caso que he explicado ahorita, las partículas pequeñas tienden a unirse y, pues, por decirlo así, expulsando las partículas de menor tamaño, la trayectoria de caída y la diferencia de densidades. Ahora siguen las fases de operación de mezclado. La primera de ellas es la formación del hecho estático. Esta fase se da en el momento en el que ya se incorpora la materia prima a la máquina de mezclado. Palabras más, palabras menos, es cuando tenemos nuestro mezclador e introducimos la materia prima de la cual queremos obtener una mezcla homogénea. Ahora sigue la expansión del lecho. Se da cuando la máquina empieza
a operar sin que todavía intervengan los distintos tipos y formas de mezclas. Hay que dejar algo muy claro. Hay distintos tipos de mezcladores que operan o mezclan de una manera diferente. En esta parte del proceso todavía no hay gran importancia de qué tipo de mezclado escojamos. Ahora sigue la randomización de las partículas. Empiezan cuando la forma de mezcla entra en función para que ninguna parte del mezclado se quede intacta o aislada. Bueno, aquí sí ya tiene una gran importancia el tipo de mezclador o el tipo de mezclado que escojamos, ya que lo que se quiere evitar es que parte de la mezcla o parte de las componentes de la mezcla que queremos obtener que pegan las paredes y no hagan parte del proceso de mezclado. Y por último está el equilibrio, que sea en el momento en el que se finaliza el proceso y obtengo el producto final. Es decir, cuando ya obtenemos esa mezcla homogénea que se desea tener en todo proceso de mezclado. Ahora toca los equipos de mezclado de sólidos. Los primeros son los mezcladores móviles. Son equipos que se basan en el movimiento de la cáscara y las fuerzas de gravedad, lo que permite el volcamiento del material. La velocidad óptima dependerá del tamaño, tipo de mezclador y material a mezclar, entre otros. Ahora características. El costo energético es bajo, fácil manejo, no rompen aglomerados, poca generación de calor y solo para sólidos friables. Mezclador de tambor. El mezclado se produce debido a la rotación del tambor, ya que el producto se eleva hasta cierta altura por medio de nervaduras instaladas dentro del mismo y la fuerza de la gravedad que direcciona el producto hacia la parte inferior del tambor. Características: dificultad en el vaciado, el mezclado se da por difusión, la inclinación mejora el producto cruzado, posible adhesión del material a las paredes y por ende poca eficiencia. Ahí podemos observar en el video un poquito sobre este proceso de mezclado. Ahora vamos con el mezclador en forma V. Consta de dos cilindros unidos por extremos con un ángulo de 34 a 90 grados. El sólido se introduce por la boca de carga. La capacidad de mezcla será un 50%, o sea que en cada vuelta el mezclador trasiega el producto situado en los dos cilindros hasta un habitáculo en común, y así constantemente. Ahí podemos observar en el video pues lo que acabo de decir. Características: fácil mantenimiento y operación. Mezclado suave, moderado consumo de energía, no produce un buen flujo cruzado, tiempos de mezclado largos y usa el mecanismo de difusión para la mezcla. Y ya para finalizar con la parte de mezcladores móviles tenemos al mezclador bicónico. El cuerpo del mezclador está formado por dos cilindros unidos por sus bases a través de una sección cilíndrica. El eje de rotación es perpendicular al eje de los conos y atraviesa dicha sección cilíndrica. Características: carga y descarga fácil, mezcla suave, sensible a diferencia de densidades. Eso es muy importante, ya que pocos mezcladores tienen esta característica. Tiempo de mezclado corto y usan mecanismo de difusión. Ahí en el video podemos observar un poco sobre cómo funciona este mezclador. A continuación hablaremos de los mezcladores estáticos. Estos son equipos en los cuales la carcasa permanece fija y en su interior existen varios elementos como aire, cuchillas, paletas, etc., que realizan el trabajo de mezclado. ¿Cuáles son las características de este tipo de equipos? Tienen costos energéticos altos, necesitan menos mantenimiento, tienen tiempos de mezclado más cortos, tienen mayor capacidad de procesamiento y son útiles para mezclar sólidos que se han humedecido. A continuación hablaremos de los tipos de mezcladores estáticos que se utilizan en la industria. Uno de ellos es el mezclador de cintas. Este consiste en un tambor horizontal con un eje axial de soporte y un agitador de cintas, que puede tener forma espiral. Son máquinas ideales para el mezclado de productos en polvos y granulados. Su principal ventaja es la rapidez de maniobra, ya que a medida que se van incorporando los polvos, las cintas helicoidales se ponen en movimiento y estas van en sentido contrario. ¿Cuáles son las características de este tipo de equipo? Tiene baja velocidad y consumo alto de energía, buen barrido de material, difícil limpieza, mecanismos de mezclado y cizalla, pequeñas cargas, rompimiento de partículas y se genera abrasión. Ahora hablaremos del mezclador de tornillo. Este consiste en una carcasa cónica con un tornillo sin fin en su interior, que transporta el material hacia arriba y luego un movimiento de cascada gravitacional y lo regresa hasta el fondo. Las características de este equipo son las siguientes: consume medio de energía, dificultad de limpieza, mecanismo de mezclado de cizalla, mezclado rápido, rompimiento de aglomerados. Ahora tenemos el mezclador de paletas. Este consiste en un recipiente cilíndrico vertical
donde el material se mezcla por acción de paletas unidas a un eje rotatorio, tipo de acción de mezcla positiva, movimiento radial y axial. Características de este equipo: consume bastante energía, desintegra los grumos, genera corrientes suaves que permiten rápida mezcla, genera calor dentro de la mezcla y mecanismos de cizalla. Mezclador de palas planetarias. Consiste en un recipiente cilíndrico vertical donde el material se mezcla por acción de palas o paletas unidas a un eje rotatorio central. Características de este: genera calor dentro de la mezcla, mecanismo de cizalla, puede mezclar polvo, semisólidos y líquidos eficientemente, rompimiento de grumos y segmentos. Mezclador Sigma. Este tipo de mezclador trabaja a través de dos palas con forma de Z, que se encuentran en posición horizontal al fondo de la mezcladora. Ambas palas giran a distinta velocidad. Características de este: difícil limpieza, genera calor dentro de la mezcla, mecanismos de cizalla y son útiles para materiales pastosos y grumosos. Ahora, mezclador de leche fluidizado. Se fundamenta en la acción de un chorro de aire a altas velocidades, el cual traslada el material a través de una cámara donde todas las partículas se entremezclan en un flujo turbulento. Las características de este son las siguientes: la diferencia de las densidades debe ser mínima, mecanismo de convección, polvos no pueden ser cohesivos y puede granular y secar el material. Ahora, hablaremos de algo muy importante a la hora de tener en cuenta o a la hora de seleccionar un mezclador, que son los criterios de selección de un mezclador de sólidos. ¿Qué se debe tener en cuenta o qué son los criterios de selección de un mezclador de sólidos? La mezcla de los sólidos es un proceso complejo en el que las características de los sólidos y los equipos de mezcla y las condiciones de operación pueden influir en la tendencia a mezclar y mezclar. ¿Por qué? Porque aquí debo tener en cuenta todas las características que me pueden afectar cuando pueda realizar este tipo de procesos de mezclar un sólido en un equipo de estos. ¿Por qué? Porque estamos mezclando una sustancia que tiene unas características definidas y que estas características pueden variar dependiendo del material, de la forma o de las generaciones que me cause este equipo. Entonces, por esto debo tener en cuenta o hacer una lista de criterios que debo tener en cuenta a la hora de seleccionar un mecanismo que me ayude a mezclar unas sustancias. Entonces, dentro de estos criterios tenemos las características de los sólidos. Cada sustancia tiene una característica que lo define, que lo hace diferente a las otras. Y en estas tenemos los siguientes ítems: la distribución del tamaño de la partícula, la forma de la partícula y las características de la superficie, densidad aparente y densidad de partículas, contenido de humedad, ángulo de reposo, coeficiente de fricción de las partículas, fiabilidad y estado de aglomeración y fluidez. Ahora, algo muy importante que es la característica del equipo de mezcla. Entre ellas tenemos el mezclador de dimensiones y geometría, densidad del agitador, materiales de construcción y acabados superficiales, tipo, ubicación y número de dispositivos de carga y vaciado, requisitos de potencia, contaminación por desgaste y producto, factor de seguridad y fiabilidad para diferentes condiciones de operación. Ahora, condiciones de operación. Entre estas tenemos el peso de cada componente agregado, la relación entre el volumen de la mezcla y el del mezclador a velocidad de agitación si existe. Ahora tenemos otras condiciones que son la condición de funcionamiento del mezclador, la configuración del proceso, qué tanta homogeneidad se desea, facilidad de limpieza y mantenimiento. Precisión de la mezcla y la reproducibilidad de los resultados, tiempo de mezcla, tipo de mezcla requerida, tendencia a segregar o desmezclar, tendencia a dañar el producto, tendencia a causar calor, idoneidad para la adición de líquido y cantidad de mezclar. Ahora, algo muy importante que se debe tener en cuenta y que en todas las industrias se tiene en cuenta, que son los factores de costo. ¿Qué tanto costo me va a generar la producción o la generación de operación de algún producto? Entonces aquí hay que tener mucha precaución porque esto son los costos que le va a generar un proceso a una empresa. Entonces por eso tenemos entre los ítems los siguientes:
costo de capital mezclador, costo de capital del equipo auxiliar necesario, costo de mano de obra y otros costos operativos, como energía o de presión y mantenimiento. Ahora, vamos a hacer un ejercicio que aquí voy a mostrar los criterios de selección que se tuvieron en cuenta para los siguientes mezcladores. Mezcladores móviles y mezcladores estáticos. Para los móviles tenemos los siguientes: facilidad para cargar, descargar y limpiar, versátiles, materiales friables, no para materiales cohesivos, mecanismos difusivos suaves. Ahora, para un mezclador estático con agitación interior, puede realizar malasado, es decir, granulación húmeda, no para materiales friables, mecanismo convectivo difusivo. Ahora, para mezcladores estáticos en general, materiales poco cohesivos que segreguen con facilidad y mecanismos convectivos. Ahora, la eficiencia de un mezclador. ¿Por qué es importante la eficiencia de un mezclador? Porque me va a definir la eficiencia de un proceso. Entonces, eso se lleva a cabo de lo siguiente. Esos procedimientos se basan en el análisis de muestras puntuales, tomadas a partir de mezclas a diversos tiempos. También se tiene en cuenta la cantidad energética que el equipo usa para el proceso, y esto viene relacionado con la potencia. El rendimiento de los mezcladores se evidencia en la diferencia en la velocidad de mezcla. Es decir, para llegar a determinar la eficiencia de un mezclador, los investigadores o las personas encargadas en estudiar este tipo de fenómenos lo que hicieron fue medir la velocidad de mezcla de diferentes mezcladores que se estaban construyendo o que se construyeron con diferentes características, y a partir de estos hicieron una comparación y obtuvieron unos resultados y hicieron una escala de rendimiento. Ojo, aquí dice, es importante agregar que la velocidad de mezclado no puede exceder los 15 minutos, ya que pasado este tiempo se considera que la mezcla se encuentra en un estado de segregación. Entonces es muy importante tener en cuenta los costos en un proceso y la eficiencia que ese proceso me genera. Espero que les haya servido, que tengan un feliz día.